la batalla final. Porque un día vamos a estar en la presencia del Señor. El Señor, cuando venga en la nube, va muy en la nube diciendo: hermano, has vencido. Y mire, si le toca un hermano que tenía la cara larga, ¿eh? Pero estaba lleno del gozo de Dios por dentro, ¿eh? Porque estaba en la nube, no se habló que estaba en la nube. Y el gozo del Señor. Y ya se acabó todo, ya se terminó. Los días de calores se acabaron, porque cuando estemos con el Señor, dice que no va a haber sol. ¿Amén? ¿Usted lo sabe eso? Dice que el rostro del Señor va a ser el que nos va a alumbrar. Mire lo que es la luz de Dios. Mire lo que es la luz de su Dios. Por eso Dios quiere que alumbremos. Dice que una luz no se pone debajo de la cama, sino se pone arriba. ¿Para qué? Para que la luz alumbre. Si uno lo pone abajo de la cama, no alumbra nada. Amén. Por eso es que nosotros debemos alumbrar para la gloria de Dios. Y alumbramos cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren llenarse más de su Espíritu? Gloria a Dios. Por eso estamos en este lugar y es una bendición poder compartir la palabra de Dios, que el día domingo nos hablaba el maestro Luis Fernando, y una palabra tremenda del llamado de Saulo, amén. Y aquí tenemos el título: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez le dijo al Señor así? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Le dijo? No, nunca le dijo. Muchas veces, a veces uno cree que Dios habla en códigos, y no, porque hay que ver cuál es la voluntad de Dios. Y la verdad es que Dios quiere que nosotros lo escuchemos a Él. Siempre Dios ha buscado hablar, ha llamado. Mire lo que es. A través de la palabra de Dios podemos ver que Dios siempre llamó hombres. Siempre llamó. Fíjese cuando Dios en un principio Él había decidido inundar la tierra con agua, ¿no? Y ahí llamó a Noé. Y Noé fue obediente al Señor. Mire, si usted le hubiera tocado a usted en el lugar de Noé y tenía que trabajar más de 100 años haciendo un arca, y pasan todos los días los vecinos y se le burlan: Noé, si nunca llovió, disfruta de la vida, Noé, ¿qué estás trabajando ahí? Vamos, Noé, vamos a jugar al fútbol. ¿Qué pueden decir los chicos? Vamos, toma una cerveza, ya está, ya. Y Noé sabía lo que Dios le había dicho, y Noé obedeció al Señor. Y cuando fue la hora, ¿qué pasó? Cayó una gota, otra gota, otra gota, y empezó a llenarse todo. Y Dios salvó a todos los que entraron en el arca. ¿Cuántos entraron en esa arca que se salvaron? 8 personas, dice Tadeo. ¿Quién da más? A ver. 8. Vendido a Fede. 8 personas, porque estaba Noé, su esposa, y tenía los hijos Sem, Can y Jafet, 3. ¿Y los hijos tenían esposa? Entonces ya tenés la esposa de los hijos, Noé y la suegra. No tenía nieto aparentemente, según la Biblia, ahí todavía no. Después tenían tiempo para multiplicar la tierra, amén. 8 personas se salvaron. Y nosotros cuando predicamos nos enojamos, porque la otra vez cuando fuimos a la Plaza San Martín, las primeras personas no querían saber nada, nadie quería escucharnos a hablar del Señor. No, estoy apurado, no tengo tiempo, esto, aquello. Y uno a veces quiere alguien que se ponga a escucharlo. Sí, quiero escuchar de Dios. Y a veces uno como que se va bajando, porque dice: pero al final no he hecho ningún alma, y ve que los hermanitos están de hacer decisión de fe por todos lados, y uno está chocando por todos lados y no tiene un alma para el Señor. Y la gente a veces siempre prioriza porque no. Mire, yo le voy a ser sincero, si todas las personas conocieran a Jesús, si todas las personas tuvieran la chance que hemos tenido nosotros, de que nuestras vendas se cayeron y podemos conocer a Jesús, podemos ver con claridad, todos quisieran estar con Él, porque Jesús es una persona. Mire, lo seguían las multitudes a Jesús, y las multitudes iban a Él, y Él estaba sentado y venían los niños jugaban con Jesús. Jesús no era una persona, no tengo tiempo, enojado. Los niños lo perseguían, era alguien agradable, era alguien en el cual las personas querían estar, querían escucharlo, y se decía:
no habla como los otros, habla como alguien que tiene autoridad. Jesús hablaba diferente y todavía habla Jesús. ¿Cuántos creen que Dios habla todavía? Porque hoy ya ese Jesús que uno ve en la cruz, que está, lo vemos así, que tiene cruzados los pies y crucificado, no está así. Jesús está en el trono sentado a la diestra de Dios Padre y rogando por cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué está diciendo? Ya voy a la tierra, ya voy, en un rato voy, ya voy. Y cuando está por ir dice, no, quiero que se salve el primo de Iván y después voy. Y cuando se salvó el primo de Iván dice, no, ahora quiero que se salve la familia entera de Fede y después voy. Y cada vez que está por venir, vienen almas porque esas personas son las que Dios está esperando hasta que se complete el número de los que vamos a llenar esa nube, ese lugar tan hermoso. ¿Cuánto de los que estamos acá vamos a subir en la nube a estar con el Señor? Hay dos maneras de estar con Él. Una, paramos la pata, dijera algunos, como las cucarachas, ¿no es cierto? Una es partiendo, muriendo, ¿no es cierto? A algunos no les gusta que uno hable de la muerte, pero la muerte, cuando venimos al mundo, un día vamos a morir. Si el Señor no viene antes, un día vamos a morir. Entonces, la primera es parando el corazón y estamos con el Señor. Y la segunda es que venga Él a buscarnos a nosotros. ¿Cuánto quieren en la segunda? Y en la primera, no. Mi pastor en un momento al último estaba, decía, pero mira, me duele esto, yo no sé cuándo me va a llevar el Señor, decía ella. Y mi esposa le decía, sierva, pero bueno, Dios la va a llevar cuando Él quiera, cuando sea la voluntad de Dios. Y decía la pastora, y sí, más vale, no me voy a suicidar, cuando sea la voluntad de Dios me va a llevar. Aún en un momento así, uno se puede también, todavía hay humor, ¿cierto? Qué hermoso, gloria a Dios. Pero tenemos dos maneras de estar con Él. Y la segunda es que Él viene a buscar a su iglesia. Y el Señor dijo Él, yo vengo en breve, dice su palabra. Dice, a donde yo voy, ustedes ahora no pueden ir, pero luego verán, yo me voy a preparar moradas para ustedes, lugar para ustedes. Y lo dijo varias veces. Dice, me voy, pero volveré, dice el Señor. Así mismo dice que cuando Jesús ascendió a los cielos, dice la palabra de Dios que los discípulos se quedaron mirándolo en la ascensión. Y los ángeles que estaban al lado le dijeron, ¿por qué los mira? Ya lo vamos a leer. ¿Sí? Así mismo como lo ves que va, así mismo volverás, dice. Qué hermoso. Los ángeles profetizan que el Señor viene. El Señor dijo en muchas oportunidades, vengo, ya vengo, volveré a buscar a su iglesia. Y por eso es que todavía no ha venido el Señor en la nube. Pero cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, dice la palabra de Dios. El Hijo del Hombre es Jesús. ¿Hallará fe en su casa? Usted estará orando, arrodillado, buscando al Señor. Cuando Él venga, estará en una reunión en cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué le digo cuerpo, alma y espíritu? Porque a veces estamos en cuerpo, pero la mente está en otro lado. Estaremos compenetrados, alabando al Señor, buscando, llenándonos de Él, esperando esa promesa que el Señor dice, volveré. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos. Dice, esfuérzate, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo perseveramos? Que no se caiga, que no se pierda la fe, que no se apague el fuego que Dios encendió. Mire, si viéramos espiritualmente, algunos podrán tener unas llamaradas, otros tendrán una llamita como un encendedor. ¿Vio cuando el encendedor tiene que rasparlo cada rato y se prende poquito y se apaga? Pero bueno, pero tiene llamita, amén. Y otros estarán con más o menos, pero debemos encender. Porque Pablo le dijo a Timoteo, dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y el Señor te lo dice hoy. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Aviva ese fuego. Ese fuego es la vida, es la energía, son las ganas que tiene un cristiano de vivir, de servir, de andar, de reír, de ir a las reuniones, de servirle. Hay hermanos que no tienen ganas de nada, hermano. Que están
¿Cómo estás cansado con los problemas, los calores? ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas? Pero busquemos, vayamos, nos refresquemos en la presencia del Señor. Sobre todo en estos últimos tiempos que Él viene a buscarte. Él viene a buscar a su iglesia, créalo porque es así. Y por eso es que tenemos que estar encendidos, ¿no es cierto? Como esa lámpara encendida, fervientes en el Señor, llenos de su Espíritu Santo. Llénese de Él, llénese de su Espíritu Santo. Mire, son tiempos para llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando viene alguno a querer traerle una mala noticia, un chisme, ¿qué hay que hacer cuando viene un hermanito que le gusta a veces hablar mucho de las personas? ¿Qué tenemos que hacer? Le tenemos que preguntar de detalle. Ah, sí. Ah, le cambiamos el tema, dice Fede. Porque no, yo no quiero saber nada. A mí quiero que me hablen de Jesucristo. Y quiero que cuando vengan me digan, me alienten. Y por ahí si no, porque el hermano se fue con la hermana. ¿Sabe por qué no toca a aquel? Porque lo engañó con el hermano de aquel y así. Hay hermanitos así, no, acá no, en otro lugar sí. Corten el nombre de Jesús. Yo quiero que me hablen de la palabra de Dios, que me hablen que me alienten, ¿no? Lo demás, oremos por esas vidas, oremos por los matrimonios. ¿Sabe cuánta necesidad tienen los matrimonios en estos tiempos? Para que el Señor ponga ese verdadero amor, para que anden los matrimonios enamorados, porque andan de novio y quieren estar juntos todo el tiempo. Se casan, uno por allá, otro por allá. No quieren saber nada con estar juntos. Es espiritual, hermano, porque ese mismo amor con el que nos casábamos y nos unimos y nos agarramos la mano, es el mismo amor que tenemos que tener siempre. Y más si somos hijos del Señor. Porque tenemos al Dios que es Dios de amor. Él es amor. ¿Sabe que Él es amor? Amén. Mire, gracias a Dios estoy viendo que se están apantallando algunos con... Imagínense si lo hubiéramos hecho adentro, ¿no? Estamos afuera. Que el Señor envíe una brisa para la gloria de Dios. Bueno, la palabra de Dios, ¿quién es ese que nos llama? Porque llamó a... Mire, acá hay algo real en el nombre del Señor. Dios siempre ha llamado personas. Y cuando llamó a un ejemplo, yo me acuerdo en este momento, Moisés. ¿Se recuerda cómo lo llamó a Moisés? Él estaba apacentando ovejas. ¿Y qué pasaba allá cuando él veía en el monte? Una zarza, un arbusto estaba encendiéndose. Porque Dios estaba llamando la atención de Moisés. Ese arbusto estaba llamando la atención. Dios te estaba llamando la atención. Y ahí es donde Moisés deja todo y se sorprendió. Era curioso Moisés porque no se apagaba. Y no iba a irse como mucho, ¿no? Yo soy así. Hasta que no viera qué pasaba ahí, no iba a irse. Algo pasaba. No se apagaba esa zarza. Y él se acerca y Dios le habla. Quita el calzado de tus pies, el lugar donde está santo. Y empezó Dios a decirle lo que el propósito que él tenía. Y cuando Dios estaba viendo también a Samuel, tremendo ese momento, porque Dios llama a Samuel, que era un jovencito que fue a vivir al templo. Pues Samuel dormía al lado del arca del pacto. Ustedes saben que el arca del pacto era ahí en ese lugar donde simbolizaba la presencia del Señor. Y solamente los levitas podían alzarla. Y cuando alguien que no era de los levitas, de los sacerdotes, tocaba el arca, ¿qué pasaba? Se moría. Porque es la presencia de Dios. Eso nos habla a nosotros. Que con las cosas de Dios no se juegan. Y en este tiempo de Samuel, había un tiempo en donde se había perdido la confianza en los líderes de Dios. Estaba el sacerdote y sus hijos y dice que los hijos de Elí, que era sacerdote, se acostaban con mujeres que tenían mal testimonio. Y estaban menospreciando lo que Dios les había dado. Dios les había dado un lugar de privilegio. ¿Cuántos son sacerdotes de los que estamos en este lugar? A ver. Pero no de la iglesia que ya conocemos, sino de la palabra de Dios, que nosotros ya podemos ir a la presencia del Señor.
no es necesario ir al sumo sacerdote si no entramos. Todos somos sacerdotes, los hijos de Dios. Se rompió ese velo que dividía. Entonces, ellos, Alí, sus hijos, dejaban por el piso el testimonio. Entonces la gente ya no confiaba en ellos. ¿Y a dónde va a recurrir las personas a que le enseñen la ley de Dios? Si veían, no, pero si son estos, son aquellos. Entonces por eso Dios tenía un propósito con Samuel. Y Samuel era un jovencito que vivía en el templo y Dios lo llamó. ¿Se recuerdan ahí en el libro de Samuel? Podremos leer en el nombre de Jesús. Sé que hemos leído, y acá tengo la palabra de Dios en Hechos 9, que es el llamado de Saulo. Pero vamos a leer en Primera de Samuel. Primera de Samuel, cuando Dios lo llama a Samuel. Primera de Samuel 3, dice así. Primera de Samuel 3, ¿cuánto le encontraron? Dice, y vino Jehová y se paró, 3 del 10, vamos a ver. Porque Dios lo llamaba a Samuel varias veces y luego en el día dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retinirán ambos oídos. Aquel día cumpliré, dice, yo cumpliré contra él todas las cosas que he decidido sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que éste sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Gloria a Dios. Qué palabra, ¿no? Justo lo que estábamos compartiendo, Dios tuvo que enviar a Samuel y tuvo que marcar una distancia, tuvo que traer justicia, porque la gente ya no confiaba en él. Es como si alguien le dice, un patrón le dice, póngale a Tadeo, Tadeo, anda a decirle a la gente que ya les voy a pagar, que en 5 minutos voy y les pago. Y va Tadeo y le dice el patrón que se vaya nomás, que no les apaga nada. ¿Cómo va a estar el patrón? Se va a enojar porque Tadeo está dando otro mensaje. Dios, el mensaje de Dios, hermano, el mensaje de Dios es la santidad, porque Él es santo. Y la santidad no está lejos. La santidad es tener al Espíritu Santo en nosotros. Y Él se va santificando en nosotros. La santidad es decirle, Señor, yo con mi fuerza no puedo, pero quiero ser tu hijo, quiero agradarte. Y ahí empieza una obra en donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Entonces, en este momento, Eli y su hijo estaban dando otro mensaje al pueblo. Estaban cambiando el mensaje de Dios. Entonces Dios tuvo que traer a Samuel, lo llamó porque tenía que volver a traer credibilidad, porque tenía que implantar su justicia. Y Samuel dice que no dejaba caer al piso nada de las cosas que Dios, que iba creciendo él. Y siempre intentó, porque somos seres humanos. Algunos dicen, no, es mentira que alguien es santo porque nadie es santo. Es cierto, nadie puede. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, ¿qué dice el versículo? Están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y todos hemos pecado, en los pensamientos, en actitudes, y ahí es donde éramos enemigos de la cruz, hasta que Dios nos llamó. Por eso qué importante es el mensaje de esta noche. Es la respuesta esta, el llamado. Dios siempre llamó a hombres, a niños. Luego vemos el llamado de Samuel, vemos cuando Dios va Samuel a ungir a David, ¿se recuerda? Porque Saúl ya había menospreciado esa unción. Y ahí es donde Dios le dije, Samuel, ve a la familia de Isaí y que vengan los hijos de él, yo te diré cuál tenés que ungir. Y fue Samuel. Y venía uno grandote y otro grandote, y creo que eran 8 hermanos, ¿no es así? Eran 8 hermanos por ahí. Hasta que vino
Y ninguno era. Hasta que dice, bueno, llamen a David que está cuidando las ovejas. Y cuando vino David, dice, delante de ti está el ungido del Señor. Era un jovencito. ¿Cuántos hay adolescentes aquí? A ver, joven, niño, adolescente. Jovencito. Así Dios te empieza a usar, jovencito. No es necesario tener 100 años para servirle al Señor. De niño ya estamos sirviendo al Señor. De adolescente ya tenemos un propósito. Y ahí es donde David recibe la unción. Y dice la Biblia, a partir de ese día en adelante el Espíritu de Dios estuvo con David. Qué tremendo, ¿no? Su Espíritu. Y ahí es donde nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque somos llamados por el Señor. ¿Cuántos de los que están acá han sido llamados por Él? La otra vez pregunté, hace unos días, ¿cuánto Dios les habló en una casita de oración? ¿Cuánto Dios les habló audiblemente? Y habían algunos hermanitos que Dios les había hablado audiblemente. Algunos de los que estamos en este lugar, Dios les habló en manera audible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Yo no sé qué haría si el Señor me habla audiblemente. Personalmente, no sé qué haría, pero creo en Él. Creo toda su palabra, me habla cada versículo. Pero qué tremendo, porque acá cuando le habla a Pablo, que era Saulo, lo hizo audiblemente. Y dice que escuchó él y escucharon los que estaban con él y cayó Saulo, y ahí empieza el llamado de él. Pero nosotros a veces lo vemos lejos, vemos que el llamado de Saulo, Dios, recién hablábamos del llamado a Samuel. Hay un llamado que es tremendo, que es en el libro de Isaías 6, que a mí siempre me gusta esta palabra. Vamos a leer Isaías 6, amén. Que es el llamado que Dios le hace justamente a el profeta Isaías. No sé si alguno la tiene, yo la voy a buscar. Este es hermoso porque uno aquí, gloria a Dios, dice así, mire qué tremendo, ¿no? La palabra del Señor. Este año tenemos que leer más la palabra del Señor. El maná es para poder leer la Biblia, toda la Biblia en un año. Y qué lindo es poder leer toda la Biblia en un año. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia nos purifica. Usted sepa, cuando está leyendo la Biblia es como agua que va limpiando su mente. La va limpiando. Por eso es que hay que darle tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Es hermoso orar y es precioso. Porque nosotros oramos y hablamos con el Señor. Pero ¿sabe una cosa? Necesitamos leer también la palabra de Dios. Porque la Biblia va limpiando, ¿no? Y vamos conociendo su voluntad, vamos conociéndole a Él. Lo que Él dejó escrito es para que lo leamos nosotros. Tenemos que amar leer la palabra del Señor. Y acá en el libro de Isaías 6, mire lo que dice. Visión y llamamiento de Isaías. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía,
¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Dele un aplauso a la palabra de Dios. Qué hermoso. Gloria a Dios. Qué hermoso que Dios se haya fijado en nosotros, hermano. Es un privilegio que Dios se haya fijado en nosotros, que Dios nos prometa una eternidad, que nos promete una eternidad. Es decir, mucho de lo que estamos en este lugar, no vamos a ver la muerte física, no la vamos a ver, no vamos ¿por qué? Porque vamos a ser transformados, vamos a ser transformados para estar con el Señor. Un día de estos vamos a ser transformados. Va a ser espectacular ese día. Ese día en adelante ya está. Ya, ¿para qué todo lo que hacemos hoy? Tenemos una esperanza bienaventurada de estar con el Señor. Buscamos a Él, hablamos con Él, vamos al trabajo, por ahí no nos queremos contaminar con comentarios, con cosas quizás que van apagando la llama de Dios. Acá Isaías fue sincero y directo. Ay de mí, ¿qué estaba viendo Isaías? Estaba viendo que los ángeles que son más santos, porque no tienen manera de pecar, serafines, que tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 cubren sus pies y con los otros 2 creo que cubrían su rostro. ¿Ah? Con 2 volaban, 2 cubrían su rostro y 2 cubrían sus pies. Y le decían, santo, santo. Es decir, los ángeles que son santos glorificaban al Señor y hacían reverencia delante de Él. Entonces Isaías decía, ¿y yo dónde me ubico acá? Porque digo malas palabras, porque tengo una boca, porque mucho de lo que estamos en este lugar hemos aprendido. Cuando los niños ahora dicen mal, antes cuando decíamos malas palabras, los padres nos pegaban en la boca a nosotros. Nos decían, no se habla así, no digas eso. Y no conocían al Señor. Y hoy cuando los niños dicen malas palabras, empiezan a reír, sacan un celular. A ver cómo dijiste, decile al tío esto, decile a tu mamá esto. Y es increíble, pero eso va ensuciando la santidad del Señor. Porque nosotros debemos tener una manera de hablar que glorifique al Señor. Entonces Isaías dice, pero con todas las malas palabras que yo digo y he dicho, y estoy viendo que los serafines le dicen santo y se cubren su rostro, a mí me va a consumir. Porque la santidad consume el pecado y todo lo que tiene que ver con el pecado. Entonces Isaías dijo, ay de mí que soy de labio inmundo y habito en un pueblo, es decir, todo a ver, me han enseñado a hablar mal y he hablado mal durante toda mi vida. ¿Cómo voy a sacarme esto de mi boca? Porque muchas veces pasa, uno es mal hablado y dice, pero ¿cuándo voy a dejar? Si ni siquiera me doy cuenta ya estoy diciendo malas palabras. Pero el Señor empieza una tarea de santificación en nosotros cuando empezamos a buscarle a Él. Fíjese cuando Pedro se acercaba, dice la Biblia que Jesús lo habían llevado al patio de Caifás, creo que era, y allí algunos de sus discípulos se fueron y Pedro lo seguía de lejos y se sentaba y no quería que lo descubrieran. Y le dijeron, ¿tú eres quien estuvo con ellos? No, yo no he estado con ellos. Y otro le dijo, porque Jesús le había dicho, el gallo cantará antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces, le dijo a Pedro. Y Pedro, cuando le dijeron, ¿vos eras de ellos? No, yo no soy. Y otra vez le dijeron, no, pero si yo te vi por ahí. No soy de los que siguen a Jesús. Y en un momento Dios llama. Y ¿sabe una cosa? ¿Quién llama? El que llama es el que tiene el control del universo entero. El que envía, el que llama, dice a las tormentas que se frene, al mar que se frene, a los peces vengan. Es el Dios que envía cuervos a alimentar. Fíjese que en la palabra de Dios, el libro de Reyes, está la historia de Elías. No sé si alguno lo ha leído. Y Elías es un profeta en los tiempos del rey Acab, un rey terco, ¿no? Pero Elías, en un momento que va
era un momento crucial en donde tenían que ver si el Dios de Elías era el Dios real o el Dios de todos los Baales. Y es tremendo, ¿no? Después léalo usted porque es tremendo, pero léalo, no importa que ya no, pero si un día predicaron de esto, agarre la Biblia y búsquela, léalo porque Dios le va a hablar ahí en esos pasajes en esta historia. Y dice que Elías va ante esos profetas y le dice, bueno, a ver si Baal es Dios, que envíe fuego del cielo y que consuma este holocausto. Y ellos estuvieron, dice, 6 horas creo que estuvieron. Se cortaban, saltaban, cantaban, ya no sabían qué hacer. Y Baal no escuchó porque hay dioses que tienen oído y no escuchan, que son dioses que tienen boca y no hablan, que no respiran, dioses que son hechos por hombres. Pero hay hombres que van y les piden a esos dioses, dioses que no tienen vida, que están muertos. Pero vino Elías y ante, no sé si eran 400, 600, 800. Gloria a Dios, 450 profetas de Baal. Y fue Elías solito él. Y oró al Señor. Pero dijo antes, vamos a ver una cosa. El holocausto está acá, traigan agua, llenó de agua, traigan más agua. Dice que el agua caía, bajaba acá, estaba todo mojado y se rebalsaba. Y Elías oró a Dios y Dios envió fuego que consumió el holocausto, el agua y todo. Y ahí dijeron, Jehová es Dios. Y ahí es donde Elías tuvo una victoria. Pero ese es el Dios que nos llama. Luego cuando se va a esconder Elías, y ahí es donde Dios envía cuervos para que lo alimenten. Usted sabe que al cuervo le gusta la carne, ¿o no? Y todos los días el cuervo agarraba la carne y se la llevaba a Elías. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso leer la Biblia aumenta la fe. Porque entonces yo estoy creyendo en un Dios que usa cuervos para enviarle carne a sus siervos. Es tremendo, que alimenta a 5.000 personas, dice sin contar mujeres y niños, con cuántos panes y cuántos peces eran, porque una vez eran 5.000, otra vez era 4.000. 5 panes y 3 peces y 2 peces, así era. Después lo chequeamos, pero igual 5 panes no van a alcanzar para 5.000, y más las mujeres y los niños. Eso es, por eso leer la Biblia aumenta la fe. Hermano, leamos la palabra del Señor. Glorifiquemos al Señor de la palabra. Cuando estemos leyendo, vamos a confiar. ¿Por qué? Porque después tengo una prueba. Y cuando tengo una prueba, mire, si Dios pudo agarrar un cuervo para que le envíe carne a Elías, no me va a poder ayudar a mí en la prueba. No me va a poder a mí ayudar a recibirme. No me va a poder a mí ayudar tengo una entrevista de trabajo. O sea, el Dios de la Biblia es el mismo Dios que tenemos nosotros. Creamos en Él, confiemos en Él. Por eso las pruebas se agrandan cuando nosotros no conocemos bien a nuestro Dios. Pero si nosotros conocemos cada vez más a nuestro Dios, las pruebas cada vez son más chiquitas, porque vemos a nuestro Dios más grande. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a tener testimonios de sanidad, de cosas tremendas. En los primeros tiempos el Señor elevaba al tercer cielo a personas y miraban lo que están preparando para nosotros. Es tremendo lo que podemos, cuando buscamos, cuando nos entregamos, cuando oramos, cuando leemos su palabra. Dedique tiempo a leer su palabra, dedique tiempo a hablar con el Señor. Mire, yo sé que a veces uno dice, bueno, no tengo tiempo, a veces decimos eso. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros cuando más tiempo le damos a Él, mejor nos va a nosotros. Mejor nos va en el trabajo, mejor nos va en el colegio, mejor, y andamos como si estuviéramos pisando algodones, chochos. Y los problemas, pero si mi Dios es el dueño del oro y de la plata del mundo, mira si no me va a dar un trabajo. O sea, a ver, nuestra fe se agranda y Dios responde a la fe, porque Dios no responde por lástima. Usted sabe que puede ser que haya mucha gente que necesitan,
Pero mire, el pueblo de Israel tuvo más de 420 años esclavos. Y cuando ellos empezaron a clamar al Señor, ahí Dios escuchó esa oración y lo envió a Moisés. Porque si nosotros no oramos, ¿qué oración va a responder el Señor? Piense eso. Me falta esto. Le decimos a todo y no le decimos al Señor, Señor, necesito esto. Y usted me dice, sí, pero Dios ya lo sabe. Sí, pero no se lo hemos pedido. Y Dios responde las oraciones que hacemos, no las que pensamos que hacemos. No en las oraciones que le hacemos al vecino o a los amigos. Dios responde cuando hablamos con Él y somos claros. Señor, te amo, porque no vaya Dios a pedirle solamente. Dígale, alabe el nombre del Señor. Gracias, Señor, te doy por esto. Y ahora, Padre, en este momento, tú sabes la necesidad que tengo. Necesito zapatillas que están rotas. Y te pido en el nombre de Jesús. ¿Y cuál querés? Y de color blanca y de cuero para que me dure mucho. Y así le pedimos. Pero la cultura de hablar con el Señor, la cultura de saber que del otro lado hay alguien que le interesa lo que te pasa. Hermano, Dios le interesa tus necesidades. Y sabe una cosa, quiere que hablemos con Él. Señor, esto es lo que me está pasando, necesito una casa, se me cumple el contrato al mes que viene y tengo que, me lo triplican. Y dame una casa, Señor, necesito, no para alquilar, quiero comprarla para tu gloria. Y hablemos con el Señor. Si Él es el dueño del oro y de la plata. Ahora, le voy a decir algo. Seamos obedientes al Señor. Porque si nosotros somos hijos fieles, Dios no le niega nada. Porque la oración del justo puede. Entonces, qué tremendo esto. Y ahí llama el Señor. Llama a personas durante... vemos en la Biblia cómo Dios llama. Y se fija en el hombre para una tarea. ¿Por qué Dios llama? Porque Dios tiene un propósito. Y Dios nos ha llamado con un propósito. Yo por mucho tiempo pensaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo, talento que tengo para el Señor? Y pensamos y no... Y decimos, pero en una de esas se equivocó, porque dicen que al menos un talento tenemos todos, ¿no es cierto? Y yo pensaba, y en una de esas se equivocó el Señor y a mí se olvidó de darme un talento. Pensaba, porque uno piensa y dice, ¿cuál es lo que puedo hacer para Él? ¿Qué es aquello el propósito que Él tiene con mi vida? ¿Usted le ha preguntado al Señor cuál es el propósito que tiene el Señor con mi vida? Entonces, qué importante. Primeramente, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es tremendo esto lo dice en Tesalonicenses. Su voluntad es nuestra santificación. Entonces, primeramente, nos santifiquemos, busquemos. Mire, hoy por hoy, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lea la Biblia. Señor, ¿qué que no? Porque yo pensaba que me iba a mandar a Cancún, Señor, a llevar la palabra. Y el Señor te dice, primeramente, lee la palabra. ¿Qué vamos a enseñar si no leemos la Biblia? ¿Qué vamos a hablarle? Vamos a hablarle el testimonio, gloria a Dios, pero cuando ya lo sepan el testimonio, ya no vamos a tener que hablarle. Por eso es importante que leamos, que busquemos. Vamos al Instituto Bíblico, vamos, pero después hagamos las tareas, porque si no, anotamos todo lo que la maestra nos dice y después... ¿Y qué aprendiste? Y no sé, no. Leamos de tal manera que podamos, que nos quede la palabra del Señor, que nos atrapa la historia de su palabra. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, dice la palabra. Es tremenda Tesalonicenses. No sé si alguno ahí la tiene, creo que era 4. Bueno, no, pero no la vamos a leer. O si alguno la tiene, la leemos. Y luego, lea la palabra de Dios. Ore la oración en el nombre de Jesús. Joven, vivir sin orar es vivir sin Dios. Y sabe una cosa, la fuerza del cristiano la tomamos cuando estamos de rodillas ante Él. Las victorias las ganamos cuando estamos de rodillas delante de Él. Todo lo que obtenemos, lo obtenemos de rodillas delante de Él. Y no le digo solo la oración en la iglesia. Es hermoso orar, venir y orar y batallar. Pero también tenemos que hablar con el Señor en nuestra casa. Tenemos los que son familia,
qué lindo poder reunirnos y vamos a compartir este maná. Y yo no tengo por qué saberlo todo, porque a veces tenemos vergüenza, porque no sé cómo explicarlo. Pero podemos ir pidiendo la guía al Señor, orar antes, Señor, quiero, dame luz para poder, tu Espíritu Santo inspiró a estos hombres a escribir tu palabra y te pido que me enseñes. Y eso primeramente. Entonces, el Señor llama a hombres y nos ha llamado. ¿Cuántos de los que estamos acá son llamados nuevamente? Le pregunto. Amén, somos llamados por el Señor. ¿Para qué? ¿Por qué Él nos llama? Porque tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Y ahí está donde cada uno es para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay algo en usted que se tiene que animar a compartirlo. Lleve la palabra y encuentre si es la evangelización. Enseñe la palabra y encuentre si es la enseñanza. Pero busque, porque no vamos a tener... ¿Cómo vamos a ver los dones? ¿Sabe de la única manera de saber los dones que tenemos? Probando un poco de todo. Agarro una escoba y limpio. Este es el talento. Mira qué lindo que limpio yo. Y el hermano pasa así rápido y se va. Y yo quiero que quede bien lindo. Y así. Y vamos probando. Voy a evangelizar. Me gustó llevar la palabra. Qué hermoso. Vamos al IBM, enseñanza. Vamos a las casitas de oraciones, compartimos. Cantar, algunos lo tienen, otros no. Y cuántas cosas. Pero qué gozoso cuando podemos hacer algo para el Señor. Mire lo que en esta reunión, sin ir más lejos, hay quienes están produciendo, sacando en vivo la reunión, otros iluminando, algunos han hecho las letras, mire qué hermosa, otros han puesto lo que es el fondo, músicos, el sonido, han puesto la silla, hermanitos están ahí haciendo chori, otros, todos estamos sirviéndole al Señor. ¿Para qué? Para que usted pase una noche hermosa, para que usted se venga y se sienta cómodo. Un distintivo, no sé si a alguno le han dado un distintivo en esta noche, un souvenir con mucho amor, y cuántas cosas para la gloria del Señor. Pero para servir al Señor, hay un montón de cosas. Pero ¿sabe cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando nosotros estamos dispuestos. Voy allá, voy a hacer esto, voy allá. Y en algún momento vamos a tener tanta tarea que solo nos tenemos que abocar a eso. Pero es hermoso, es un ministerio tremendo. Casas de oraciones. ¿Cuánto a muchos les gusta enseñar la palabra? Y bueno, poder ir a casa de oración y compartir, recibir y enseñar. Y por último, hermano, porque dijimos que vamos a hacerla corta, hablamos. Gloria a Dios. Por último, hermano, ¿quién nos llama? El Señor. El Señor. El que nos llama es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ante Él tenemos que tener reverencia, temor. Mire cómo Isaías miraba a los serafines que tenían temor. Isaías dijo, yo no me atrevo. Y el Señor dijo, tranquilo. Por eso te dice hoy a vos, tranquilo. Sé todo lo que has pasado, sé todo lo que has hecho. Isaías dijo, no, mi boca, Señor, tranquilo. Porque eso no es problema. Porque él dice que el ángel agarró una tenaza y con una brasa dice, quito la culpa y limpio tu pecado. Y luego le dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y qué dijo Isaías? Porque Isaías quería servir al Señor. Lo primero que tenemos que querer para poder es servirle al Señor, anhelarlo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que? Y lógico, tengo que ser de buen testimonio. Tengo que cambiar mi manera de hablar, mi manera de vestir quizás. Tengo que cambiar para poder servirle. Isaías dijo, bueno, yo quiero servirte. Y su problema era la boca, y el Señor dice, yo quito la culpa y limpio tu pecado. Quizás muchos de los que estamos en este lugar también decimos, Señor, quiero servirte, pero tú sabes cuántas veces te he pedido perdón por esto. Y vuelvo a equivocarme, y vuelvo a fallar. Y Señor, yo mismo ya no me da la cara para pedirte perdón. Porque pasa o no pasa eso. Porque a mí me pasaba, le decía, Señor, bueno, me arrepiento de haber cometido este error. Y después volví a cometer el error. Y después venía y le decía, Señor, bueno, esta vez ya está. Esta vez es la última. Te pido perdón y me aparto. Y luego volví a cometer de nuevo el error. Y al último ya no sabía ni qué. De las últimas, hasta que ya no me creía yo. Porque no, a veces con fuerzas humanas queremos cambiar, hermano. Y solamente Dios
toca tu vida y totalmente. Mire qué pasó con Saulo. ¿Volvió Saulo a perseguir a la iglesia cuando Dios lo llamó o no? No, porque fue un momento en donde el Señor lo confrontó y donde Pablo le dijo, ¿qué es lo que le dijo Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Porque había entendido que el que lo estaba llamando era Dios. Pablo sabía que era Dios, pero Pablo creía que le servía a Dios persiguiendo a la iglesia, hasta que se dio cuenta que estaba, porque dice que Jesús le dijo, Pablo, dice, ¿por qué me persigues? Imagínese una voz de trueno que venía de los cielos y le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le decía, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo le dijo, Señor, ¿quién eres? Y él, ¿qué dijo él? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dijo, levante, dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y sabe una cosa, le dijo, levántate y yo te diré lo que tienes que hacer. Esa es la respuesta a esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué será lo que Dios quiere hoy en este 2025, en este febrero? Ya estamos era 1 el sábado, ahora somos 8, ¿no? 8 de febrero. Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy, 8 de febrero? Y el Señor te dijo, a través de la palabra, que su voluntad es nuestra santificación. Primeramente, que leas la palabra del Señor, que hables con Él. Y luego, yo te diré lo que tienes que hacer. Y lo vas a sentir en tu corazón. Y lo vas a sentir en tu mente. Porque Dios dice, yo te enseñaré, Salmo 32:8, yo te enseñaré y te mostraré el camino por el que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso. Hermano, tenemos todo para ser felices. Todo. Joven, tenés todo para ser feliz. Todo. ¿Cuánta gente hay afuera que no quiere vivir? Que no tiene argumento, no tiene esperanza para vivir. No tiene un motor que lo lleve no tiene sentido. Pero hermano, Dios te ha llamado y te ha dado un propósito. Porque Él te va a acompañar. Uno dice, pero estoy pasando por tristeza, por dificultad, por angustia. Y Dios lo sabe a eso. Y Él es todopoderoso. Y Él te va a sanar de la tristeza y te va a sanar de la angustia. Y Señor, pero necesito una casa. Y te va a dar una casa. Pero Señor, necesito una novia, quiero casarme. Y te va a dar una novia y te va a casar. Todo en el tiempo de Él. Pero el Señor te dice, yo te diré lo que tienes que hacer. Quiere decir, estás a mi disposición. Yo te conozco más que nada y más que a nadie. Y tenemos un propósito tan grande en Él. Yo me gozo de haberlo conocido, porque uno por más que quiera no podría quitar la venda de sus ojos. Eso es espiritual. Eso lo hace Dios y lo hace con el que Él quiere. Solamente el que Él llama recibe el Espíritu Santo. El que Él no llama no lo tiene. Y Dios te llamó. Y Dios me llamó. Y podemos decir, ¿y por qué me llamó? Y no sé por qué me llamó. No sé por qué nos llamó. Pero la realidad es que nos llamó. Y ya estamos en este lugar. Y ya llegamos a Él. Y vinimos quizá destrozados, angustiados. Y el Señor sanó tu dolor. Quitó las heridas del alma, del corazón. ¿Y cuánto más falta? Porque seguramente usted me va a decir, yo tengo un montón de problemas todavía. Y Dios todo eso te va a sanar, te va a libertar, si permaneces en el camino de Él. Por eso el Señor te dice, yo te diré lo que debas hacer. Eso le dijo a Saulo. Y mientras iba obedeciendo, Dios le hablaba. Y luego le habló a Ananías, que era un discípulo, y le dijo, ve a tal lugar y está Saulo. Y yo te voy a decir. Porque Dios trabaja así, hermano. Dios no te da una lista. A ver, vas a llevar la palabra y vas a evangelizar y vas a hacer esto y va. No. Dios no te da una lista del llamado. El Señor te dice,
yo te diré lo que vas a hacer. A medida que vas obedeciéndole a Él, Él te va marcando lo que tienes que hacer. Es así. A Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde, Señor? Al lugar donde yo te diré. Porque Dios quiere mantener una comunión con vos. Porque si hay una comunión, vas a escuchar a Dios y vas a obedecer. Pero si el Señor te dice de golpe todo, ya no vas a hablar con Él. Ya no vas a tener ese contacto. Por eso Dios te llama a la oración. Habla con Él, búscale a Él, llénate de Él, conoce de Él, habla, lee la palabra de Dios, lee los evangelios, enamórate de Jesús. Y Él te va a marcar a medida que vamos obedeciendo. Señor, ya llegué. Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te... Y cuando llegó allá, Dios le daba la directiva. Y así, mientras vas obedeciendo, Dios te va marcando lo que tenés que hacer. Yo sé que todos me gustaría que me dijeran cómo es el primer paso, el segundo paso, cómo es con el llamado, cómo me doy cuenta que esto, que aquello. Así, pero soy sincero, el Señor te va marcando a medida que vas obedeciéndole a Él. ¿Por qué? Porque lo primero que el Señor te dice que su voluntad es nuestra santificación. Y luego ese versículo tremendo, ¿lo tiene usted? Bueno, ¿en dónde está? Primera Tesalonicenses 4:3. 4:3. ¿Quiere que lo lea? Amén. Primera Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y en honor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Por qué nos dirá el Señor que su voluntad es que Él muestra santificación y que nos apartemos de fornicación? Porque si nosotros le somos fieles a Él, si nosotros le somos infieles a Él, estamos... Porque la fornicación trata de que uno está engañando a la otra persona. Y si nosotros tenemos otros dioses, estamos engañando a nuestro Dios. Entonces Dios quiere que nosotros practiquemos la santidad. Y la santidad no es algo, me tengo que santificar, me tengo que santificar. La santidad es enamorarse del Señor. Enamórese de Él. Y ya va a ver como Pedro, que sin darse cuenta va a hablar como Él. Va a pensar como Él. Va a actuar como Él. Y no está todo el tiempo pensando, esto no lo tengo que hacer, esto no lo tengo que hacer. No. Usted al estar en contacto con Él va a estar todo el tiempo sabiendo lo que tiene que hacer. Porque lo que tiene que hacer es imitarlo a Él. Viva Jesús, viva a Cristo, piense a Cristo, ame a Cristo. Que Él viva, porque dice su palabra, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vívalo a Él. Y va a disfrutar. Y no va a andar culpándose. ¿Por qué hice esto? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque no estaba viviéndolo a Él. Viva Cristo. Viva Jesús. En este último tiempo, viva Él. Viva en su corazón. Porque el vivir es Cristo, dice su palabra, y el morir es ganancia. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Obedecerle a Él. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Guarda mis mandamientos. Porque ese es el todo del hombre. Guarda mis mandamientos, dice el Señor. Si alguno dice que me ama, debe andar como yo anduve, dice su palabra. Pero eso usted no se culpe, no tiene que ser algo que un esfuerzo humano. Eso lo hace el Señor cuando usted lee la palabra, cuando usted busca al Señor, habla con Él. Dios va obrando. Eso no, quizá lleva un proceso, pero disfrute de ese proceso en el Señor. Pablo le dijo a Jesús, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo, yo te diré lo que debes hacer. Y cuando Dios le decía algo, Pablo obedecía. ¿Cuánto de lo que estamos en este lugar, cuando Dios nos diga algo, vamos a decir, sí, Señor, voy a obedecer? ¿Cuánto de lo que estamos en este lugar le podemos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor? O como le dijo Samuel, he aquí, Señor,
habla porque tu siervo oye. Y cuando el Señor habla, nosotros obedecemos. Él es Dios y nosotros somos hombres. Pero nosotros disfrutamos de estar en comunión con el Señor. Y Él disfruta de que su Hijo le obedece. Porque pronto el Padre y el Hijo estarán juntos en ese lugar tan hermoso. Qué hermoso momento. No, yo no paro de pensar en ese momento. Porque un día de esto vamos a estar con el Señor. Los que hemos hablado con Él, los que nos hemos enamorado de Él, los que nos ha costado, hemos sufrido, los que hemos padecido cosas, pero Dios, vamos a estar en su presencia y nos acordaremos de todas esas cosas como aguas que pasaron. Amén. Qué hermoso que Dios lo haya llamado. Le invito a que se ponga de pie, que le dé un aplauso fuerte al Señor. Fuerte a Él, fuerte a Él. Gracias, Señor, gracias. Gracias por llamarme. Tome estos minutos para agradecer al Señor por este llamado. Tome estos minutos para agradecerle